Lo dijo él. A primera hora. Hay algunas cosas que me parece bien vale la pena comentar y ustedes me han escuchado a lo largo de estos días. También lo hice el día de ayer. Respecto a la necesidad de no quedarse en la periferia, ¿no? O sea, quieren mejorar la representación en la legislatura, quieren tener mejores asambleístas. Bueno, háganse cargo las organizaciones políticas. Y más allá de los anuncios que los hemos explicado acá, han sido, digamos, básicamente una suerte de venta de humo por parte de las autoridades de la función legislativa, que el tema de sesionar 3 veces a la semana, que todos los días las comisiones, que recién desde el 1 de junio les van a aplicar multas cuando eso ha existido desde el año 2009. Más allá de eso que lo he explicado, creo que hay otros elementos sobre los cuales el país tiene que debatir. ¿Queremos tener una mejor legislatura? Bueno, hay que hacer un llamado a la clase política a que se haga cargo de determinados personajes que resulta que no es que se colan en las listas, los colan en las listas. Y luego se están renegando, luego están criticando, luego se están lamentando. Pero cuando, digamos, se llevan bien, o la opinión pública no se entera, se hacen los locos y hasta los defienden. Quiero partir el comentario en función de un reporte que publicó el colega periodista Vicente Ordóñez Pizarro, de Diario El Universo, en donde refiere una práctica que no es reciente en la Asamblea Nacional. Ustedes me han escuchado varias ocasiones señalar que quieren tener una mejor legislatura, tienen que atacar los temas de fondo. Y por ejemplo, el titular de esta nota refiere que ahí está un tema de fondo. Red de vínculos familiares se teje entre curules y cargos legislativos en la nueva Asamblea Nacional. Dice el reporte del Universo, de la revisión de la lista de asambleístas electos en febrero pasado, se detectan casos en Pichincha, Guayas, El Oro, Los Ríos y, por supuesto, en la lista nacional. Vamos a revisar. Dice la nota del Viche, aunque no es un fenómeno nuevo en la política ecuatoriana, la reiteración de estos casos en cada legislatura reactiva el debate público sobre la ética institucional y el uso de recursos públicos. ¿A qué se refiere? Desde el 14 de mayo que se instala la actual asamblea, ya se han identificado vínculos familiares, no solo entre asambleístas principales y suplentes, sino también en la nómina de funcionarios contratados por la Asamblea Nacional. Y vamos a revisar algunos casos que publica el Universo. Estas cosas hay que debatirlas, para que no nos quedemos solamente con los temas periféricos sobre los cuales nos venden el humo y facilito compramos, ¿no? Que los horarios de trabajo, que los salarios, que no sé qué. Bueno, abordemos estos temas de fondo, ¿ya? Como también hay que abordar el tema del control sobre los diezmos, porque hay legisladores diezmeros en este país. Los ha habido. Algunos claramente identificados y aquí no ha pasado nada. Dice la nota, el asambleísta Egner Recalde Álava, de ADN, inscribió a su hija, Natalie Recalde Vela, como suplente del asambleísta Dominique Serrano Molina, representante por la circunscripción 2. Serrano, a su vez, es sobrino de la asambleísta María del Cisne Molina Coro, de la circunscripción 1, quien además es hermana de Paulina Moreno Coro, asesora legislativa de Recalde en el periodo anterior, y también consta en la nómina de este nuevo periodo legislativo. También cita el caso del legislador Hernán Patricio Zapata, que ubicó a su hija Luciana Zapata Albán como suplente del asambleísta principal Andrés Castillo Maldonado, representante por la circunscripción 1 de la provincia de Pichincha. La legisladora Natalie Farinango, representante de ADN por la circunscripción 3, Parroquias Rurales, sugirió como candidata a su cuñada Elizabeth Vega Segura, casada con su hermano Galo, y ganó. Ella afirma que Vega participó como candidata en el 2023, pero no le alcanzó el escaño. En el equipo de Luis Fernando Jácome, también asambleísta de ADN por la circunscripción 3, Parroquias Rurales,
está enrolado el padre de Natalie Farinango. Ojo. Explica que en el equipo de otro legislador forma parte de su equipo de trabajo el padre de una legisladora, de Natalie Farinango, el señor Galo Farinango Ulcuango, como asesor nivel 1, que es el asesor, o es el cargo más alto de los 4 cupos que tienen los legisladores. Los legisladores tienen 4 cupos. Un asesor nivel 1, un asesor nivel 2 y 2 asistentes administrativos. Obviamente tienen más cupos cuando son presidentes de comisiones. Así funciona esto. La legisladora Farinango aclaró que Jacome es un amigo cercano y no su novio, como se ha indicado en redes sociales. Y explica que su padre ha estado enrolado por muchos años en la Asamblea Nacional, desde cuando era Congreso Nacional, incluso antes de que ella naciera. Dice que él le preguntó si podía trabajar en la Asamblea y que ella consideró que no había problema, pues ella no lo ha contratado, sino su compañero de bancada. Bueno, en eso tiene razón desde lo jurídico. No hay nepotismo, pero por supuesto las formas también cuentan y es lo que se discute acá. O sea, todo esto que estoy señalando no es ilegal, pero sí tiene o genera una gran discusión ética y del cuidado de las formas, ¿no? Justifica que su padre trabajó como asesor 1 en el despacho del legislador Jacome porque fue jefe de campaña y responsable del manejo económico, y que fue su padre quien le hizo el acercamiento a ADN, y sobre todo porque el presidente Noboa realizó una encuesta a nivel nacional de perfiles que podrían servir para ir a la Asamblea Nacional. Otro de los casos es el de las hermanas gemelas Paola y Lucía Jaramillo Zurita, electas por la provincia del Guayas. Más allá yo creo que ahí hay diferencias, ¿no? Porque si bien es cierto son hermanas, ellas ganaron una elección, cada una en una lista distinta, ¿no? También en la provincia del Guayas, la asambleísta Yanina Rizzo Alvear, de la bancada de ADN, tiene como su suplente a su esposo, Luis Alvarado Campi, ex legislador de ADN en el periodo de transición de noviembre del 2023 a mayo del 2025. Esto no es nuevo, por si acaso. Esto que estoy leyendo, de que hay un asambleísta cuyo suplente es su esposo, no es nuevo. Y les voy a contar una anécdota. Y seguramente los amigos, los colegas y los que a lo largo del tiempo han seguido y han estado vinculados a la función legislativa van a recordar este dato. 5 de enero del año 2003 se posesiona el Congreso Nacional. Y claro, en la lista social cristiana gana una curul por Guayas, en ese tiempo no había circunscripciones, una legisladora, una mujer, no recuerdo el nombre en este momento de la mencionada legisladora. Ella gana la curul, pero su suplente era su esposo. Y el 5 de enero, el día de la instalación del Congreso, la legisladora principal envió una excusa renunciando definitivamente a la curul y principalizando de suya a su esposo. ¿Cuál era o es su esposo? El ex diputado de la República, Luis Almeida Morán. Digo, esto ha pasado, ya ha ocurrido. Les pongo otro ejemplo. El caso de Luis Fernando Torres y de Esteban Torres Cobo. Luis Fernando Torres y Esteban Torres Cobo. Luis Fernando Torres, padre, político de viejo cuño, formado en las filas del socialcristianismo, un hombre respetable, un hombre serio, un hombre con una gran trayectoria política, pero su suplente era su hijo, el doctor Esteban Torres Cobo. Y luego lo reemplazó cuando renuncia Luis Fernando Torres para ser candidato a la alcaldía de Ambato, me parece en el año 2019, si mal no recuerdo, si la memoria no me es infiel, se principaliza Esteban Torres Cobo, su hijo. Entonces, son cosas que han ocurrido, que son ilegales. No son ilegales, pero me parece que en la política las formas cuentan, y mucho. ¿Qué otros ejemplos? La provincia del Oro, dice la nota de El Universo. El asambleísta de ADN, Manuel Blasio Castillo, comparte la actividad política con su hija, Diana Blasio Carrión, quien fue electa asambleísta nacional por la misma bancada. En la provincia de Los Ríos, el asambleísta del Partido Social Cristiano, Johnny Terán Barragán, tiene como suplente a su prima Ana Belén Terán Lamán, consolidando una relación de poder que va más allá de lo partidario, al estar basada en vínculos consanguíneos. Reitero, ¿y cuál es el sustento de este comentario y de esta crítica? No es ilegal, pero yo sí discuto la parte moral y la parte ética. Porque claro, el nepotismo, ¿qué es lo que ocurre en la dinámica de la función legislativa?
Los legisladores, por ejemplo, no pueden tener en su equipo a un familiar directo. En los 4 cupos que tienen o en los 7, 8 cupos, no sé cuántos cupos son de los presidentes de las comisiones legislativas, no pueden tener a familiares directos. Pero sí pueden tener trabajando en la misma institución a familiares, aunque no haya esa relación porque la relación termina siendo con la asamblea y no con él directamente. O por ejemplo esta práctica de colocar familiares en las listas que también develan otra realidad, ¿no? La ausencia de procesos auténticos de democracia interna en las organizaciones políticas porque a última hora no tienen candidatos y tratan de buscar la manera de armar las listas para que les puedan calificar en el Consejo Nacional Electoral. Eso está mal, por supuesto que está mal. Pues aquí recibo algunos mensajes. Gracias por estos aportes de nuestra audiencia. Acá me dicen, por ejemplo, si me gustaría, ojo, estoy leyendo un mensaje, sí sería interesante que los involucrados clarifiquen esto, ¿no? Acá me dicen que el asambleísta Recalde tiene como pareja actual a su asesora, Paulina Molina, su cuñada María del Cisne Molina, asambleísta por el norte de Quito, y su entenado Dominique Serrano, asambleísta por el sur de Quito. Eso justamente estaba en la nota del Universo. Y claro, no podemos comprobar la relación entre el asambleísta y la doctora Paulina, pero todos sabemos que eso sucede, me dicen acá. ¿Qué me dicen por acá? Una persona que sabe de temas legislativos. La prohibición para que familiares directos de los asambleístas principales estuvo vigente, si mal no recuerdo, hasta la presidencia de Elizabeth Cabezas. Luego de eso se eliminó una reforma al reglamento interno de talento humano, con lo cual se abrió la puerta a este tipo de abusos. Y justamente me recuerda el caso del doctor Torres y el actual asambleísta, su hijo, el doctor Esteban Torres. Luego, no estoy criticando la calidad de la formación de los mencionados legisladores, porque yo tengo mucho respeto para Luis Fernando y para Esteban Torres. Yo creo que son políticos formados, políticos que se han preparado para hacer política, ojo. El tema es que su papá era principal y su hijo era suplente, y a mí, en lo personal, me parece que eso no está bien. Y bien cabe el dicho, me dicen acá, no solo hay que ser, sino parecer. Acá, por ejemplo, me citan, gracias, doctor Andosilla, el caso del fallecido exdiputado Eduardo Mendoza el Cholo. Su esposa fue su suplente. Esto creo que fue en el Congreso Nacional del año 2007, si mal no recuerdo, Vladimir, me parece, acá. Iván Morales, que sabe de cómo funciona la dinámica legislativa, él trabajó durante muchos años en el Congreso Nacional. Hay casos de parientes de asambleístas que trabajan con otros asambleístas como parte de favores entre ellos. ¿Ya? Acá, por ejemplo, le envío un abrazo a Gisela Garzón. Yo no sé cómo pueden hacer eso, de verdad no me imagino contratando a mi papá, dice. Ni pidiendo que se haga eso en otro despacho y mucho menos a él aceptando. Por eso yo hablo de las formas, ¿no? El equipo nos ayuda, se saca el aire con nosotros, los que sí trabajamos, por supuesto, que no es el denominador común, Gisela. El equipo debe ser especializado por las tareas que asumimos, es un mínimo de responsabilidad y ética, no debería ser necesario explicarlo, yo suscribo aquello. Pero lamentablemente corresponde explicarlo, ¿por qué? Porque en este país hay estos bypaseos de la norma, ¿no? Y no se cuidan las formas. ¿Ya? A propósito de esta nota del Universo, creo que esto bien puede ser un tema que hay que regular, ¿no? Dudo mucho que a los políticos les interese regular esto. Pero hay otro tema al mismo tiempo, hablando de las formas, ¿no? Y hablando de cómo se bypasean determinados nombres en las listas. Salgamos un poquito de estos temas que, como digo, jurídicamente no son nepotismo, pero huele muy mal esto. Huele muy, muy, muy mal. Porque en la legislatura debería trabajar gente especializada, gente que ha tenido trayectoria, gente que ya ha tenido años haciendo actividad legislativa. Yo conozco gente, por ejemplo, en el Congreso Nacional, del Congreso Nacional, que viene desde hace 20 años, 25 años, 18 años, y vienen haciendo un trabajo legislativo permanente y que no tiene nombramiento hasta ahora. Hay un montón de casos ahí en el Congreso Nacional que hasta el sol de hoy no les regularizan. Y por eso fue la polémica hace pocos meses en el último tramo de la presidencia de Viviana Veloz, que entregaron nombramientos provisionales a gente a la cual se merecía, por supuesto. Yo conozco a varios de ellos, y otra gente que por ahí con poquitos meses ya recibió su nombramiento provisional.
Ojalá que esto no perjudique a la gente que con legítimo derecho ya tiene más de una década y logró recibir su nombramiento provisional. Pero no es el común de los casos, lamentablemente. Pero vamos al otro lado. Ayer, por ejemplo, entrevistamos aquí en el espacio a Sergio Peña, asambleísta que fue expulsado la semana anterior de las filas de Revolución Ciudadana. Yo creo que de lo que dijo Sergio Peña hay un montón de cosas que se pueden discutir, se pueden coincidir, se pueden discrepar. Pero termina siendo llamativo, por ejemplo, que ya cuando el hombre se fue, cuando el hombre el hombre decide romper la línea de la organización política, sabrán a la interna qué fue lo que pasó. Aparecen mensajes como este, ¿no? La asambleísta de Revolución Ciudadana Victoria de Sintonio, a propósito de un post que el día de ayer publicó el señor Sergio Peña. Sergio Peña se refería a la postura de Revolución Ciudadana, que le ha criticado porque él votó a favor de la aprobación del informe para primer debate del proyecto económico urgente del Ejecutivo para combatir las economías criminales. Entonces, claro, en el post de Sergio Peña dice: mentirosos, corruptos, le mienten a la gente, su militancia y el país entero, nunca leyeron el proyecto de ley y aún así salen a oponerse, la razón ninguna, solo quieren hacer ruido, eso sí es realmente oportunismo, oponerse, por costumbre y no por convicción. Y le contesta Victoria de Sintonio, asambleísta de Revolución Ciudadana. Entonces se pregunta: ¿corruptos? ¿Corrupto tú, sinvergüenza? ¿O te recuerdo el caso en el que estás involucrado? Y a eso voy. Resulta que ahora, y estas cosas, perdónenme, pero estas cosas son de manual y estas cosas hay que criticarlas y cuestionarlas. Mientras el señor Peña fue candidato y fue asambleísta electo, era parte pues de la organización política. Ahora que el señor Peña ha sido expulsado porque supuestamente se pasó al otro bando, al bando del gobierno, le sacan: te recuerdo el caso en el que estás involucrado. Resulta que el caso en el que está involucrado el señor Peña, y que fue materia de la pregunta que Andrea Orbel hizo ayer al asambleísta, el señor Sergio Peña está siendo procesado por el denominado caso Danubio, que hasta el sol de hoy no ha sido cerrado por parte de la Administración de Justicia. Y voy a dar lectura al reporte que anteayer, el domingo, publicó el Diario Expreso, de autoría de la periodista Sara Ortiz. El asambleísta Sergio Jesús Peña Veloz, recientemente separado de la bancada de la Revolución Ciudadana, figura como uno de los principales implicados en el caso Danubio, una investigación sobre supuestas negociaciones para comprar cargos públicos dentro del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE. Peña fue llamado a juicio el 8 de junio del 2023 como presunto autor del delito de asociación ilícita. Pese a su situación judicial, la Revolución Ciudadana lo incluyó en la lista de candidatos nacionales a la Asamblea Nacional. Actualmente integra el comité de la Comisión de Ética del Legislativo. Termina siendo llamativo, ¿no? Una persona que está siendo procesada, ojo, no ha perdido la presunción de inocencia, pero está siendo materia de un proceso por presunta corrupción. Y resulta que a ese legislador que está siendo investigado, no sentenciado, por supuesto que goza de la presunción de inocencia, pero por Dios, en la política las formas alguna vez deben contar. ¿Cómo pones en el Comité de Ética de la Asamblea Nacional a un personaje que está siendo investigado judicialmente por un presunto caso de corrupción? Pero además, eso pasó la semana anterior, ¿no? Pero además, ¿cómo incluyes en la lista de asambleístas de tu movimiento a una persona que está siendo investigada por un caso de presunta corrupción? Y ahora le sacan los ojos, ¿no? Ahora le recuerdan en qué caso está metido. Creo que pocos sabíamos o conocíamos de este detallito. La Fiscalía sostiene, dice el reporte de Sara Ortiz, de Diario Expreso, que Sergio Peña hizo gestiones ilícitas para obtener el cargo de subdirector general de operaciones de la aduana a través de un ofrecimiento de $3 millones. El procesado, Juan José Aucancela Muyulema, amigo del legislador, habría enviado la hoja de vida de Peña y gestionado una reunión con una asesora de la entonces directora general del SENAE, Carola Ríos, quien posteriormente denunció el hecho. El encuentro se habría desarrollado en septiembre del 2021 en una sala de reuniones de la aduana donde Aucancela y Peña fueron grabados en un dispositivo de voz. El fiscal del caso, Bolívar Burbano, indicó que en esa cita se ofreció el pago millonario
para facilitar el nombramiento. Además, Aucancel habría solicitado la designación de otras 2 personas como directores distritales en Esmeraldas y Huaquillas, a cambio de $500,000 por cada cargo. En la audiencia preparatoria de juicio, cuyas actas públicas están en el sistema SATG de la función judicial, consta toda la evidencia en contra de Peña, dice el reporte. El expediente hace referencias a mensajes de texto y voz, llamadas telefónicas interceptadas, seguimientos policiales, grabaciones, reuniones documentadas. Según el fiscal Burbano, Peña mantuvo conversaciones frecuentes con varios de los implicados. En la foja 10.098 del expediente consta una conversación entre Peña y John Salas. En el teléfono de Peña, los investigadores hallaron fotografías que refuerzan la sospecha de una operación financiera vinculada a la compra de cargos públicos, y ahí pues aparecen fotos halladas en el celular, hasta un comprobante de cajero bancario con un saldo. ¡Wow! $21,647,108.57. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, resulta que ahora en Revolución Ciudadana se dan cuenta que el señor Peña ha tenido un proceso judicial. Se dan cuenta, lo digo entre comillas y lo digo con ironía, ¿no? Se dan cuenta recién. Como se dieron cuenta recién, ¿no? Cuando ya se les fue el asambleísta Salazar, que para ellos era supuestamente muy leal. Cuando ya se les fue el asambleísta Salazar, luego de que ella abandona las filas de la organización política y se suma a las filas del oficialismo, al punto que es miembro del Consejo de Administración Legislativa, aparece el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, a hablar de una deuda que ha tenido la señora Salazar, ¿no? Entonces recordemos lo que publicó en su momento el portal web de Revista Vistazo, el jueves 17 de abril. Alexis Mera reaccionó luego de la salida de la señora Salazar con un mensaje en la red social X. ¿Saben por qué se viera? Decía Alexis Mera. Porque le debe al gobierno CFN $965,000 que no paga hace 7 años. ¿Le cobrarán ahora? El resto de sus explicaciones cabe para retrasados mentales, había escrito Alexis Mera. Mónica Salazar respondió que le parece un comentario tan poco profesional viniendo de un abogado al que acudí para contratar sus servicios de mi defensa. O sea, ellos ya sabían. En su momento, cuando Mónica Salazar era parte de esta organización política, que ella tenía una deuda de cerca de $1 millón con el Estado ecuatoriano a través de la CFN. ¿Ya? Y Mónica Salazar le contestó: deje de actuar como una vieja chismosa y respete la información privada que alguien le confió creyendo en su profesionalismo. ¿Saben por qué traigo a colación esto? Porque lamentablemente de esto estamos rodeados los ecuatorianos. Y esto es lo que los políticos, estos son los políticos que tenemos, con las excepciones obviamente que corresponden, porque no todos son iguales. Pero esta gente hay que evidenciarla, pues. Entonces yo me pregunto, por un lado, tenemos a ADN hablando del nuevo Ecuador, de la nueva política, con unas prácticas totalmente cuestionables. Que bien me pueden decir, me pueden insistir, no, es ilegal. Pero sí me parece que es muy discutible desde lo ético, porque yo coincido con lo que dice Gisela Garzón. ¿A quién se le ocurre poner a su papá en el mismo lugar donde uno está trabajando, o pedirle de favor a alguien de su bancada que le ponga a su papá, o a su novio, o a su hermano, a su primo? ¿Me explico? ¿A quién se le puede ocurrir eso? O sea, cuiden un poquito las formas, ¿no? Entonces, ¿de qué nuevo Ecuador nos están hablando con esas prácticas que son totalmente cuestionables? Y por otro lado, tenemos a la gente de Revolución Ciudadana, que tienen que aprender a hacerse cargo de los personajes que ponen en las listas y que los defienden a rajatabla, y que cuando se les van, ahí sí sacan los cueros al sol, como ha pasado con Sergio Peña y como ha pasado con Mónica Salazar. Entonces, en ambos casos está mal. Y si hay una alta dosis de caretuquismo de los unos y de los otros, porque son caretucos. Ya, porque luego se dan golpes de pecho y se presentan como los paladines de la moral y de la ética y de la nueva política y que no sé qué, y resulta que caen en este tipo de incorrecciones. ¿Quieren combatir las distorsiones de la legislatura? Hagan esto, por ejemplo. ¿Por qué no regulan esto? Porque eso está mal. Que la gente tiene el derecho al trabajo, por supuesto que tiene el derecho al trabajo. Pero cuiden las formas, pues el tema de los familiares. ¿Cómo es posible que se permita que en las listas el suplente sea el marido o la mujer? O sea, el hermano, el primo, el hijo. Pues no está bien. No está bien. Y como digo, esta es una práctica que no es reciente. Esta es una
Una práctica que ya ha ocurrido en varios periodos y no ha sido exclusiva de la Asamblea Nacional. Ya ha pasado en periodos anteriores, ya pasó en el Congreso Nacional. Entonces, ¿cómo es que los políticos que ganan una elección quieren dar lecciones de moral cuando resulta que ni siquiera cuidan las formas? Hagan mejores procesos de democracia interna para que no se les colen personajes que están siendo procesados por la justicia, pues. Que claro que gozan de la presunción de inocencia, por supuesto que sí, hasta que no se demuestre lo contrario. Pero el tema es que como se les fue, ahora sí les sacan el tema del caso Danubio. Caso que se abrió en el año 2022. Han pasado 3 años. Y ese es uno de los casos que yo he citado, parte de aquellas deudas que nos dejó la señora fiscal Diana Salazar en su momento, que simplemente no lo investigó y no lo cerró. ¿Se acuerdan que por ese caso estaba siendo investigado el entonces consejero de gobierno para temas del clúster bananero, Juan José Pous Arízaga? Y luego de eso el hombre dejó el gobierno y no pasó aquí nada. Ya nadie se acuerda de esto. Nadie habla del caso Danubio. Ahora el caso se ha reactivado, al menos en la memoria de la opinión pública, por el caso de Sergio Peña. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Cuiden medianamente las formas. ¿Ah? ¡Qué barbaridad! Efectivamente, Viviana, 21 millones de dólares. Yo me he quedado loco. ¿Quién tiene la cuenta de 21 millones de dólares? Por Dios. ¿Quién tiene la cuenta? Es que es una locura esto, ¿no? Acá, por ejemplo, y buena interrogante que hace mi doctora Inti Quevedo, le envío un abrazo. Me pregunto, dice, entonces esos candidatos asambleístas esperaban que ganara su candidata presidencial para arreglar sus problemas legales. Gran interrogante. Yo soy de los que piensan, no puedo meterme en un multiverso, no tenemos al doctor Strange aquí para que nos lleve un multiverso y saber qué hubiese pasado. Soy un convencido que si Luisa González ganaba el 13 de abril, el 15 de abril la señora Salazar no se iba de Revolución Ciudadana. Estoy segurísimo. O sea, no puedo comprobarlo, obviamente. Es una percepción que yo tengo. Muy difícilmente ella se hubiese ido de la organización política. Porque, claro, las condiciones políticas eran otras. ¿Qué dice el Dani Montalvo? Si compró el cargo, intentó comprar el cargo en aduana, ¿qué nos asegura que no compró el cargo? Que no compró el puesto en la lista. Nadie. Nadie asegura eso. Porque aquí también hay una suerte de, no sé, pues, leyenda urbana, y lo pongo entre comillas, que hay políticos que compran determinados puestos en las listas, así como hay políticos que alquilan organizaciones políticas, porque en este país tenemos organizaciones políticas de alquiler. Yo, por ejemplo, conocí en algún momento que una organización política que ya no existe pretendió, obviamente, entregar a un grupo de políticos el manejo de esa organización política a cambio de un billete. Una cosa tremenda. Esto ya ha pasado acá, ¿no? ¿Qué me dice mi doctor Javier Aguilar? Para abonar al comentario. Lo mismo ocurrió con la asambleísta Mónica Salazar, efectivamente, justo, que luego de anunciar su separación empapelaron por tener problemas con la CFN. Exactamente lo que yo estoy señalando. Totalmente. Mi doctora Mónica Luzarraga, un abrazo. La ética nace del fuero interno de cada persona. Ya no se trata de leyes. Como digo yo, el bypass es igual, echa la ley, echa la trampa. Leyes tenemos, lo que no tenemos es ética. Por eso yo siempre sostengo que en este país no tiene un problema de leyes. No tiene un problema. Mi ley orgánica de la función legislativa aprobada en el 2020, la reforma de la ley orgánica de la función legislativa aprobada en 2020, vigente desde 2021, por ejemplo, se incorporó, estoy hablando de hace 4 años, vigente, se aprobó, por ejemplo, la integración de una unidad de seguimiento de la Asamblea de la aplicación de las leyes. ¿Saben si existe esa unidad? No, no existe. No han integrado hasta ahora esa unidad, disque por falta de presupuesto. Pero está en la norma. El tema en este país no es la norma. El tema en este país es el cumplimiento de la ley, también, como dice Mónica, el bypaseo de la ley. ¿Cómo se bypasean las normas, no? ¿Y cómo las interpretan a conveniencia? Acá, por ejemplo, otro dato, me dicen acá. La ley orgánica de la función legislativa tiene norma expresa en el sentido de que si un alterno suplente trabaja en la Asamblea, pierde su calidad de tal. Sin embargo, bypaseando la norma, hay muchos casos de suplentes que laboran en la Asamblea y luego se principalizan sin problema. Ahí tienen otra distorsión. Beatriz Pinzón Solano, que contrató a don Hermógenes, no don Gérmenes, don Hermógenes, por favor, escriba bien, doctor Salgado. Su padre se atrevió a tanto, tal cual, por Dios, por Dios.
Acá también me dice Mónica Vaca Orellana, le envío un abrazo a Timbabura. La mamá del presidente encabezó la lista de asambleístas nacionales. Terminó siendo así. Y claro, había esta discusión. Por suerte, no se les ocurrió que la doctora Sin sea presidenta de la Asamblea Nacional. Yo siempre estuve seguro que ella no iba a ser presidenta de la Asamblea Nacional, pero había una corriente de que ella sea. Yo creo que se hubiese visto muy mal que la doctora Sin sea presidenta de la Asamblea Nacional. Acá se ríe la vive por don Hermes Pinzón Galarza. Agnados y cognados, como dice Andrés Relich. Tal cual, tal cual. Acá la Tami Drogo dice, a mí me dijeron que las candidaturas a la Asamblea estaban entre 15,000 y 22,000 dólares, no lo sé. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas sobre este tipo de situaciones. Y si han pagado, pueden ir donde quieran, me dice Yomar. Leales según los resultados. Y cuando no tienen ni idea ni de los conceptos mínimos. Y para cerrar acá, los famosos filtros. ¿Dónde están los famosos filtros? Ni antes ni ahora. Y este tipo de cosas. ¿Quieren mejorar la práctica política? Mejoren este tipo de cosas. Controlen. Si hay que reformar la norma, refórmenla, pero hagan que se cumplan las normas. O sea, los primeros que deberían darnos ejemplo de ética pública son los primeros en que se bypasean esa ética pública y les vale un pepino lo que piensa la sociedad. En fin, ahí les dejo para el comentario, que hemos hablado de los unos y de los otros. O sea, ya me han de caer los unos y los otros, pero así mismo es esto. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.